El eco de la fe en medio de la tormenta. Basado en el Evangelio, según San Mateo 14, 22, 33, Jesús camina sobre el agua. Dicen que la fe no se mide en los templos, sino en las tormentas, que se revela no cuando todo está en calma, sino cuando el viento ruge y las olas parecen tragarse la esperanza. Y es ahí, justo ahí, donde Dios prueba los corazones y enseña el poder de confiar. Hoy quiero contarte una historia que atraviesa los siglos, una escena que ha transformado vidas y sigue hablando con fuerza al alma de quien la escucha con el corazón abierto. Es la historia de una noche oscura, una barca perdida en el mar y un maestro que camina sobre las aguas para enseñar lo que significa creer. La noche en el mar de Galilea era de noche. Jesús había alimentado a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. La gente estaba asombrada y los discípulos todavía trataban de comprender lo que habían presenciado. Entonces el maestro les dijo con serenidad: «Subid a la barca y adelantadme a la otra orilla, mientras yo despido a la multitud». Ellos obedecieron sin hacer preguntas. Jesús se retiró a la montaña para orar, para estar a solas con el Padre. Mientras tanto, la barca se alejaba lentamente de la orilla, flotando sobre un mar que al principio parecía tranquilo. Pero el viento empezó a cambiar y la calma dio paso a un rugido. El mar de Galilea es traicionero. En cuestión de minutos puede pasar de la quietud a la furia. Las olas comenzaron a levantarse y la barca, pequeña y frágil, era golpeada una y otra vez. Los discípulos remaban con fuerza, pero el viento era contrario. El cansancio, el miedo y la oscuridad se combinaron. Las voces comenzaron a temblar. Algunos se preguntaban: ¿por qué nos dejó solos? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Una pregunta tan humana, tan nuestra. ¿Cuántas veces tú y yo también hemos sentido eso? Que Jesús nos envía a cruzar un mar, pero parece quedarse en la orilla. Que oramos y no hay respuesta. Que el cielo calla. Que la barca de nuestra vida se sacude y no entendemos por qué. Sin embargo, en ese silencio, Jesús oraba. Mientras ellos remaban entre olas, el Hijo hablaba con el Padre. Y aunque sus ojos no lo veían, su amor los seguía. La aparición sobre las aguas era ya de madrugada cuando ocurrió lo imposible. Entre la niebla y el sonido del viento, una figura se acercaba caminando sobre el agua. Los discípulos, aterrados, gritaron: «¡Es un fantasma!». El miedo les nubló la fe. Habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, pero la tormenta había borrado de su mente quién era Él. Y entonces, en medio del ruido, una voz se alzó con ternura y poder: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo 14, 27. Esa voz rompió la noche. No era una voz cualquiera. Era la voz que calma los vientos, que expulsa demonios, que sana enfermos. La misma voz que en el principio dijo: «Hágase la luz». Y en ese instante, la oscuridad empezó a retroceder. La fe que camina Pedro, siempre impulsivo, no pudo quedarse quieto. Algo dentro de él ardía. Y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Esa palabra contenía todo. Era una invitación, un desafío, una promesa. Pedro bajó de la barca. El viento seguía soplando, las olas no se habían calmado, pero él dio el paso. Y el milagro ocurrió, el agua lo sostenía. Por un instante, el imposible fue real. Caminaba sobre aquello que debía hundirlo. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, nada podía detenerlo. Pero entonces miró alrededor. El ruido del mar lo distrajo. La lógica le susurró: «Esto no es posible». Y el miedo lo envolvió. Comenzó a hundirse. Desesperado gritó: «¡Señor, sálvame!». Y Jesús al instante extendió su mano y lo sostuvo. Le dijo con suavidad: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca y al momento el viento cesó. El mar se calmó, la luna iluminó sus rostros y un silencio santo llenó el aire. Los discípulos se postraron ante él y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Reflexión teológica. El mensaje escondido en las aguas. Este pasaje no es solo una historia de fe, sino una revelación del misterio divino. En la teología católica, cada signo y cada gesto de Jesús tiene un significado más profundo. Caminar sobre el agua no fue solo una demostración de poder, sino una proclamación de identidad. Jesús es el Señor del caos, el Dios que domina el abismo. En la Biblia, el mar representa el caos primitivo, el desorden, el mal que amenaza con destruir. Solo Dios puede caminar sobre él, porque solo Él tiene autoridad sobre el caos. Por eso, este episodio no se trata de magia, sino de revelación. Jesús muestra que en Él habita el poder creador del Padre. Los discípulos, al final, no solo ven un milagro,
adoran, reconocen que ante ellos no está solo un profeta, sino el Hijo de Dios, y ese reconocimiento es el comienzo de la verdadera fe. Pedro, el reflejo del alma humana, Pedro es el espejo de todos nosotros. Su fe es audaz pero frágil. Cree lo suficiente para salir de la barca, pero no lo suficiente para mantener la mirada fija en Cristo. Sin embargo, su caída no termina en fracaso, sino en encuentro. Jesús no lo deja hundirse. Su mano se extiende, inmediata, sin reproche. El amor de Cristo es más rápido que nuestra caída. Y ahí está el corazón de este pasaje. La gracia siempre llega antes del juicio. Dios no espera a que tengas una fe perfecta para salvarte. Te salva en medio del miedo, cuando tu oración es apenas un grito ahogado. Te sostiene no por lo fuerte que creas, sino por lo inmenso que te ama. Fe que transforma el miedo. Todos tenemos mares que cruzar, tormentas que amenazan con hundir nuestra esperanza. Tal vez la tuya sea una enfermedad, una pérdida, una traición o una etapa donde sientes que Dios no responde. Y es normal tener miedo, pero recuerda, Jesús no se queda en la orilla mirando cómo luchas, Él camina hacia ti. Su presencia no siempre detiene la tormenta, pero cambia tu corazón dentro de ella. Porque el verdadero milagro no fue que Pedro caminara sobre el agua, sino que se atreviera a dar el paso. La fe no elimina el miedo, lo transforma, lo convierte en impulso para avanzar hacia Dios. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el alma tiembla, hay una voz que sigue diciendo, no tengas miedo, soy yo, y esa voz tiene poder para cambiarlo todo. La mirada que salva a Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Y eso nos pasa cada vez que fijamos los ojos en el problema y no en la promesa, cada vez que el ruido del mundo ahoga la voz del Maestro. Pero en cuanto gritó, Señor, sálvame, su mirada volvió a Él, y eso bastó. Dios no exige perfección, solo sinceridad. Una fe imperfecta pero honesta tiene más valor que una seguridad vacía. Y cada vez que levantamos la mirada hacia Cristo, el miedo retrocede. San Juan Crisóstomo decía, Pedro caminó sobre el agua por la fe, pero comenzó a hundirse por la duda. Así es el alma. Cuando confía en Dios, camina sobre las tempestades. Cuando mira sus propias fuerzas, se hunde. La calma después del viento. Cuando Jesús sube a la barca, el viento se detiene. Es un símbolo poderoso. La presencia de Cristo trae paz. No porque elimine todos los problemas, sino porque su amor cambia la manera en que los enfrentamos. El mar sigue siendo el mismo, pero el corazón ya no. Esa paz interior, ese silencio profundo del alma que siente que no está sola, es el milagro más grande. Y entonces los discípulos, rendidos, adoran. Han comprendido que el mismo que alimentó a la multitud y sanó a los enfermos, ahora les ha mostrado algo mayor, su divinidad. El mar los llevó al borde del miedo, para que conocieran el rostro del Dios que salva, el eco para nuestra vida. Cada vez que atraviesas una dificultad, este pasaje vuelve a repetirse. Tu barca puede ser distinta, pero el mar es el mismo. Y también la voz que te llama, ven. La vida cristiana es un viaje continuo entre la fe y la duda. Hay días en que caminas sobre las aguas y otros en que te hundes. Pero lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces clamas. Porque en cada clamor sincero, Jesús responde. Su mano no falla, su mirada no se aparta. Y aunque no siempre calme el mar, siempre calmará tu alma. Reflexión final. Fe probada, fe fortalecida. A veces Dios permite las tormentas no para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar. Porque la fe que nunca es probada, nunca crece. Y la confianza que nace en la calma no tiene raíces profundas. Pedro aprendió más en esos segundos de miedo que en muchos días de enseñanza. Aprendió que la fe no es caminar sobre el agua, sino mirar a Jesús incluso cuando se hunde. San Agustín escribió, mientras Pedro miraba a Cristo, caminaba sobre el mar. Cuando miró el viento, tuvo miedo y se hundió. Así es la fe. Firme cuando mira al Creador, débil cuando se fija en la criatura. Y así también nosotros aprendemos. La tormenta no era el final. Era el aula donde Dios enseñaba confianza. El mar no era enemigo, era maestro. El viento no era castigo, era voz que llamaba a la fe. Una oración desde la barca, Señor Jesús. Cuando el mar de mi vida se agite, recuérdame que tú estás cerca. Cuando el miedo me paralice, hazme escuchar tu voz. No tengas miedo, soy yo. Dame la valentía de Pedro para salir de la barca y la humildad de reconocer cuando empiezo a hundirme. Extiende tu mano sobre mis aguas, sostén mi fe aunque tiemble, y enséñame a mirarte incluso en la tormenta. Que mi corazón no busque el control, sino tu presencia, y que cada viento contrario se convierta en oportunidad para acercarme más a ti. Porque al final, Señor,
Cuando la tempestad pase y el silencio vuelva, quiero postrarme como tus discípulos y decir con todo mi ser: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Pasaje bíblico completo, Mateo 14, 22, 33. Enseguida Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a que fueran delante de él a la otra orilla, mientras despedía a la multitud. Después de despedirla, subió al monte a orar a solas, y al llegar la noche estaba allí solo. La barca, ya muy lejos de tierra, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «¡Es un fantasma!», y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló enseguida diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este fue el eco de la fe en medio de la tormenta, un episodio de reflexión profunda inspirado en el Evangelio de Mateo. Recuerda siempre, no importa cuán fuerte sea el viento, si mantienes la mirada en Cristo, jamás te hundirás del todo. Él camina sobre tus miedos, sobre tus dudas, sobre todo aquello que parece imposible. Y su voz sigue repitiendo hoy: «No temas, soy yo».